El capacitor o condensador es un dispositivo eléctrico que consiste de dos conductores separados por un aislador o dieléctrico, permitiéndole almacenar carga eléctrica. Su unidad dimensional es el farad, también conocido como faradio, representado con una letra F. Se denomina de esta manera en honor a Michael Faraday, siendo la unidad de capacidad eléctrica del Sistema Internacional de Unidades. Los circuitos eléctricos por lo general contienen a dos o más capacitores conectados entre sí. Esta conexión puede ser mediante tres tipos de circuitos. El primero es el circuito o conector en serie. Dos capacitores se encuentran conectados en serie cuando entre ellos no hay ningún nodo. El segundo es el circuito o conector en paralelo. Esta conexión se forma a partir de nodos comunes entre los capacitores. Y por último tenemos el circuito o conexión mixta. Este tipo de circuito suele ser más complejo debido a que combinan uniones en serie y en paralelo. Es muy importante ser ordenado a la hora de resolver este tipo de circuitos, de lo contrario será muy fácil equivocarse. A continuación les mostraré un ejemplo de cada circuito. Como primer ejemplo tenemos un circuito en serie con los siguientes valores. Para la resolución de este circuito utilizaremos como fórmula la inversa de la suma de las inversas. Sustituimos nuestros valores y la unidad microfaradio también la sustituimos por su equivalente, que es 1 por 10 a la menos 6 farads. Como resultado observamos que nos da un número elevado a la menos 5. Utilizamos notación científica para poder obtener nuevamente la unidad de microfaradios. Circuito en paralelo. Para resolver este circuito solamente sumaremos los capacitores. Como podemos observar en ambos ejercicios, los capacitores poseen los mismos valores, pero sin embargo, en el caso de los condensadores en paralelo, la capacidad de almacenamiento es mayor. Como podemos observar, la capacidad de almacenamiento es proporcional al área de las placas del condensador. En el caso de estos circuitos, es como si sumáramos el área de cada capacitor para obtener un capacitor equivalente de mayor área. Circuito mixto. Como había mencionado anteriormente, este tipo de circuitos es más complejo, debido a que combinan uniones en serie y paralelo. Para resolverlos es necesario que llevemos un orden. Primero vamos a reducir el circuito. Comúnmente se suele iniciar de derecha a izquierda para simplificarlo. En este caso comenzaremos resolviendo los capacitores 5 y 6 que se encuentran en serie. Al resolver la conexión en serie, podemos observar que el capacitor 5-6 quedó en paralelo con los capacitores 2, 3 y 4, y por lo tanto resolvemos el circuito en paralelo. Finalmente observamos que nos queda un circuito totalmente en serie, el cual podemos resolver sin ningún problema. Experimento con capacitores. Bueno, a continuación mostraremos el experimento sobre cómo se comportan los capacitores en serie y en paralelo. Para comenzar, voy a explicar qué es lo que compone un capacitor. Hemos abierto un capacitor de arranque con el cual nos encontramos con este material. Al desenrollarlo, nos podemos dar cuenta de que aquí hay un material y aquí hay otro que lo separa otro material. Al desenrollarlo, bueno, podemos ver que tiene dos placas. Al desenrollarlo, podemos ver cómo cada placa hace contacto con este material y asimismo la otra. Si lo seguimos desarrollando, seguiremos viendo lo mismo. Bueno, pues vamos a ver un circuito de capacitores en paralelo, de cómo es su voltaje y cómo es la capacitancia total. Y vamos a aplicar un voltaje de 3.09. Es importante destacar que este circuito lo pudimos haber hecho en una tabla para hacer prototipos de circuito, o mejor conocidas como tablas protobor, pero lo hemos hecho así para que se viera cómo es que está conectado el circuito en paralelo.
Bueno, pues vamos a proseguir a demostrar que los voltajes en cada capacitor en paralelo son los mismos. .07 del primer capacitor, 3.07 y 3.07. Pues se observa claramente que es el mismo voltaje. Bueno, como están en paralelo, las capacitancias se suman, entonces hace una capacitancia muy grande. Y pues entre mayor capacitancia habrá mayor carga. Y es por eso que al prender este LED se observará cómo dura más prendido. Sigue prendido, sigue prendido y sigue prendido. Ahora haremos un circuito de capacitores en serie. En este circuito podemos notar, observaremos que cada carga que contenga cada capacitor será distinta a comparación de los capacitores en paralelo, debido a que según su capacitancia será la carga, y en este caso cada capacitor es de diferente capacitancia. Se le aplicó el mismo voltaje de 3.09 y ahora vamos a medir el voltaje de cada capacitor. El primer capacitor marca 0.54. Este segundo de 2.23. Y este tercero de 0.30. Aproximadamente pues va a dar los 3, porque en sí va a dar el voltaje total que se le aplicó al circuito. Como en un circuito de capacitores en serie, la capacitancia es la inversa de la suma de las inversas de las capacitancias de cada capacitor, se verá que es una capacitancia muy chica, y entre menor capacitancia haya, menor carga. Es por eso que vamos a observar cómo hemos instalado este LED. Prenderá pues muy rápido y se apagará. Se ha apagado por completo, y eso es porque la capacitancia está en serie y es muy pequeña. Pues básicamente eso sería cómo se comportan los circuitos de capacitores en serie y en paralelo. Pues eso sería todo.